¿Alguna vez has sentido que tu fe está a punto de quebrarse? Que, a pesar de buscar respuestas en la Biblia Sagrada, los misterios de la división de Israel y Judá parecen más oscuros que nunca? No estás solo. La historia del pueblo de Dios está llena de heridas profundas que aún resuenan en el corazón de quienes buscan la verdad. Pero hoy, aquí, descubrirás cómo esas heridas revelan secretos poderosos, profecías bíblicas olvidadas y promesas de salvación y redención que pueden transformar tu vida espiritual para siempre. Este video es una invitación urgente para que despiertes y no permitas que la idolatría, la división o la crisis política te roben la paz que solo Jesús Cristo puede dar. No puedes perderte ni un solo instante, porque aquí conocerás revelaciones divinas y secretos de la fe que cambiarán tu perspectiva sobre la historia de Israel en la Biblia, la cultura judaica y crista, y el plan eterno de Dios para la humanidad. Si te importa tu alma y anhelas entender cómo los milagros de Jesús y las parábolas de Jesús conectan con este gran misterio, este es el lugar para ti. Así que, antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal. Mucha gente que disfruta de estos videos aún no lo ha hecho y, créeme, no querrás perderte el contenido transformador que viene. Quédate hasta el final para descubrir cómo la historia de dos reinos divididos puede revelar el camino hacia la unidad, la salvación y la verdadera fe. Porque entender el pasado es la llave para abrazar la esperanza que Dios nos ofrece hoy. Hubo un tiempo en que Israel se encontraba en la cúspide de su esplendor, cuando la presencia de Dios llenaba el templo de Salomón con una gloria tan densa que los sacerdotes no podían ni mantenerse en pie. 1 Reyes 8, 10-11. Era el eco visible de las promesas de Dios cumplidas, una manifestación real de su pacto con el pueblo elegido. Las historias bíblicas de esta época nos hablan de sabiduría divina, paz con los reinos vecinos y una prosperidad que solo puede ser entendida como resultado directo de la fidelidad a la Biblia Sagrada. Pero incluso en medio de tanta abundancia, se gestaba un sutil pero poderoso alejamiento del corazón de Dios. Una sombra se deslizaba silenciosa entre los corredores de Jerusalén, y era la misma que había tentado al Edén, la autosuficiencia. Salomón, aquel rey cuya sabiduría era reconocida en todas las naciones, comenzó a desviarse del camino trazado por el Antiguo Testamento. Sus alianzas políticas, expresadas en sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras, trajeron consigo la influencia de culturas paganas y prácticas contrarias a la fe. Con el tiempo, estos vínculos sembraron la idolatría en el corazón del rey, lo que abrió las puertas a la corrupción espiritual del pueblo. No era solo una cuestión de política exterior, era una guerra silenciosa por el alma de Israel. Los altares a dioses falsos comenzaron a levantarse incluso en las cercanías de Jerusalén, poniendo en peligro la herencia sagrada que había sido entregada a los descendientes de Abraham. Este descenso no fue inmediato ni escandaloso al principio. Fue progresivo, disfrazado de diplomacia, de curiosidad cultural, de tolerancia religiosa. Pero la idolatría es como una gota constante que, con el tiempo, erosiona hasta la roca más firme. La Biblia Sagrada nos recuerda una y otra vez que el corazón del hombre es inclinado al mal si no se sujeta a la verdad de Dios. Las profecías bíblicas advertían que si Israel se alejaba de los mandamientos, sufriría las consecuencias. Y aunque Salomón comenzó su reinado con humildad, terminó siendo protagonista de uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo volverse tan necio ante los ojos del Creador? El pueblo, que antes miraba a su rey como ejemplo de justicia y adoración, pronto empezó a reflejar los mismos errores. Las revelaciones divinas, que antes marcaban cada paso de Israel, fueron sustituidas por rituales vacíos y sacrificios a dioses sin vida. Las parábolas de Jesús, siglos después, ilustrarían este mismo fenómeno. Cuando la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Así también, un pueblo que conoce la verdad pero la desprecia se vuelve más culpable que aquel que nunca la escuchó. La cultura judía y crista, en sus raíces más puras, nació para glorificar a Dios, no para mezclar su nombre con prácticas profanas. Y sin embargo, fue exactamente eso lo que comenzó a suceder. Las consecuencias no tardaron en llegar. Aunque aún había milagros de Dios en la historia de su pueblo, las señales de advertencia se acumulaban. Israel,
antes unido bajo un solo corazón, comenzó a fragmentarse en pensamiento, en fe y en lealtad. La división que estaba por venir no sería simplemente política, sería una herida profunda en la identidad del pueblo de Dios. Los personajes bíblicos que surgieron después vivirían tiempos marcados por tensión, por revelaciones poderosas y por confrontaciones directas entre la luz y las tinieblas. Así comienza el doloroso relato de cómo la gloria se transformó en idolatría, y cómo el mismo pueblo que había visto la mano de Dios abrir el mar, ahora se postraba ante dioses fabricados por manos humanas. La historia da un giro impactante cuando entra en escena un personaje aparentemente inesperado, Jeroboam, un siervo valiente de la tribu de Efraín, a quien Dios mismo escoge para liderar una nueva etapa en el destino del pueblo. Fue el profeta Ahías quien, obedeciendo una revelación divina, rasgó su manto en 12 pedazos y entregó 10 a Jeroboam, anunciando así la ruptura del reino, 1 Reyes 11, 29-31. Este acto simbólico no solo representa una división política, sino una profunda fractura espiritual. Las profecías bíblicas no eran simples predicciones, sino advertencias sobre lo que sucede cuando el corazón del pueblo se aleja de la voluntad de Dios. El mensaje era claro, las decisiones de Salomón habían generado consecuencias ineludibles, y el quiebre era parte del juicio divino. Jeroboam no era un usurpador ni un oportunista. En realidad, fue levantado por Dios para cumplir un propósito dentro de un plan mayor. Sin embargo, el peso de liderar 10 tribus no era menor. La promesa que recibió fue extraordinaria: si obedecían los mandamientos, Dios haría con él una casa firme, como la había hecho con David. Era una oportunidad de oro, una segunda chance para restaurar la fe, la cultura judaica y Cristo en su forma más pura, fundamentada en las promesas de Dios. Pero aquí se revela uno de los grandes misterios de la Biblia, porque, aun con una promesa tan clara, Jeroboam eligió otro camino, movido por el miedo de perder el control político. Jeroboam tomó una decisión que marcaría para siempre el rumbo de Israel: instituyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, 1 Reyes 12, 28-30. Este acto no fue una simple estrategia de descentralización religiosa, fue una transgresión frontal contra la ley dada por Dios. Así, el líder llamado por el Señor se convirtió en el primer gran impulsor de la idolatría institucionalizada en el nuevo reino. Las historias bíblicas nos muestran cómo, en lugar de acercar al pueblo a las promesas de Dios, Jeroboam lo alejó, conduciéndolo hacia un camino de engaño y oscuridad espiritual. En medio de esta situación, el papel de los profetas se vuelve aún más relevante. Ahías, que inicialmente había anunciado la elevación de Jeroboam, más tarde profetizó su caída. La Biblia Sagrada no se calla ante los errores de sus protagonistas, al contrario, los expone para enseñarnos sobre la fragilidad del corazón humano. Las revelaciones divinas no cesaron, pero fueron ignoradas, despreciadas. El Nuevo Testamento nos recordará esta misma verdad: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. La división del reino fue mucho más que un evento geopolítico. Fue la evidencia viva de cómo el corazón de un líder puede guiar a todo un pueblo hacia la vida o hacia la ruina. Esta fractura no solo afectó la estructura del reino, afectó también la noción de unidad espiritual. Ya no se adoraba en un solo lugar, ni se celebraban las mismas fiestas, ni se consultaba a los mismos sacerdotes. Se sembró una confusión que aún hoy, en la arqueología bíblica y en los estudios de cultura antigua, se percibe con claridad. Y así, mientras Judá permanecía fiel a Jerusalén y al templo, Israel comenzaba una senda paralela que poco a poco se alejaba del propósito divino. Pero como todo en la Biblia, incluso en medio del juicio, Dios no deja de extender su mano de misericordia. El rompimiento estaba anunciado, pero la redención seguía disponible para aquellos que eligieran regresar. La separación de los reinos no fue simplemente una división administrativa entre el norte y el sur. Fue el inicio de 2 caminos radicalmente distintos en cuanto a fe, adoración y propósito. Israel, con sus 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam, y Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín con Roboam como rey, tomaron sendas que pronto evidenciarían consecuencias profundas. Las historias bíblicas revelan cómo,
a pesar de compartir un origen común, ambos reinos comenzaron a alejarse de la esencia de las promesas de Dios. Lo que había sido un pueblo unido por la ley, el culto y las revelaciones divinas, se convirtió ahora en dos pueblos en conflicto, marcados por rivalidades. Israel, con su centro religioso alternativo en Betel y Dan, comenzó a crear un sistema de culto independiente de Jerusalén, despreciando así el lugar que Dios había escogido para habitar entre su pueblo. Esta decisión, tomada bajo pretextos políticos, tuvo implicaciones devastadoras para la cultura judaica y crista. El Antiguo Testamento había dejado claro que el templo era el lugar de encuentro con Dios, donde la redención y el perdón se hacían reales a través del sacrificio. Al alejarse de este modelo, Israel también comenzó a apartarse de la salvación y redención que fluían de esa comunión con el Altísimo. Judá, por otro lado, aunque más fiel en apariencia, también comenzaba a mostrar señales de orgullo y rutina espiritual. A lo largo de los años, cada reino tuvo sus reyes, sus profetas, sus batallas, pero también sus momentos de gracia y advertencia. La Biblia Sagrada nos presenta una especie de paralelismo divino entre ambos. Cuando uno caía, el otro tenía la oportunidad de observar, aprender y corregir. Sin embargo, la humanidad tiende a repetir sus errores. Profecías bíblicas eran anunciadas tanto en Israel como en Judá, clamando por un regreso a la verdad, a la justicia, a las raíces de la fe. Algunos personajes bíblicos como Asa, Ezequías y Josías en Judá intentaron traer reforma, mientras tanto, en Israel, Elías y Eliseo confrontaban el pecado cara a cara, demostrando con milagros de Dios que aún había esperanza. Las diferencias también se hicieron visibles en el trato con los profetas. En Judá, aunque a veces ignorados, los profetas aún eran tolerados y en ocasiones escuchados. En Israel, muchos fueron perseguidos, silenciados e incluso asesinados. Esta actitud hacia la palabra profética refleja el nivel de dureza de corazón que se había establecido. Los secretos de la fe ya no eran atesorados, eran despreciados, vendidos por seguridad política o placer momentáneo. Las parábolas de Jesús más adelante señalarían este mismo patrón, una viña cuidada con amor, cuyos labradores rechazan y matan a los enviados del dueño. Nada nuevo bajo el sol, solo la repetición de corazones endurecidos ante el amor de Dios. Ambos caminos, aunque distintos, llevaban a una misma dirección, la necesidad urgente de redención. A pesar de sus diferencias, ambos reinos estaban siendo sacudidos por crisis espirituales que no podían resolverse con alianzas militares ni con reformas temporales. Era necesario un arrepentimiento genuino, una vuelta al Señor, una restauración del pacto. Y aunque las nubes se hacían cada vez más oscuras, el mensaje del Apocalipsis aún no había sido escrito, pero la advertencia ya estaba presente, la luz se está apagando, pero no todo está perdido. Todavía hay lugar para la gracia. Jeroboam no tardó en consolidar una nueva estructura religiosa que, aunque disfrazada de devoción, era en realidad una desviación flagrante del culto establecido por Dios. Levantó 2 becerros de oro y proclamó: Israel, he aquí tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 1 Reyes 12:28. El eco de esas palabras no es casual. Repite exactamente la blasfemia del pueblo al pie del Sinaí cuando Moisés tardaba en bajar de la montaña. Las historias bíblicas nos muestran que la idolatría no comienza con una estatua, sino con una distorsión del corazón. Lo más trágico fue que esta idolatría fue promovida desde el trono, convirtiéndose en una política de Estado. Así nació una generación que nunca conoció el verdadero Dios, sino una religión fabricada por conveniencia. Los nuevos sacerdotes no eran levitas y las fiestas no seguían el calendario bíblico. La institucionalización del pecado fue tan sistemática que se normalizó entre el pueblo. Las promesas de Dios quedaron relegadas a leyendas antiguas mientras se vivía una espiritualidad hueca, basada en ritos sin vida. Las profecías bíblicas comenzaron a multiplicarse en tono de advertencia, y los mensajeros del cielo eran considerados enemigos del progreso. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo en términos espirituales, sino también culturales y morales.
Israel se convirtió en una tierra saturada de confusión, donde la Biblia Sagrada era sustituida por supersticiones y los milagros de Dios se consideraban mitos del pasado. Lo que sucedía en Israel nos habla también de los peligros que enfrentamos hoy cuando la fe se convierte en una herramienta de poder. Las parábolas de Jesús ilustran cómo el templo, si no está lleno de la presencia de Dios, puede ser tan solo una cueva de ladrones. La idolatría institucionalizada tiene rostro moderno, cuando la adoración se centra en el hombre, en la tradición vacía o en la comodidad, el corazón se aleja del verdadero propósito divino. El Antiguo Testamento nos lo advierte una y otra vez, pero la historia de Israel lo grita con dolor: un pueblo sin Dios, aunque próspero por un tiempo, está destinado al colapso. En medio de todo esto, aún había remanentes. Algunos pocos fieles intentaban mantenerse firmes, recordando los milagros de Jesús que vendrían, las promesas de redención que habían sido dadas a Abraham, Isaac y Jacob. A menudo tenían que huir, esconderse o callar, pero la luz no se apagaba por completo. Entre las sombras del pecado, aún brillaban destellos de fidelidad. Anónimos para la historia, pero conocidos en el cielo, esos hombres y mujeres preservaban los secretos de la fe, esperando que un día Dios restaurara su pueblo. Las revelaciones divinas no cesaban, aunque fueran ignoradas, y la esperanza seguía viva. Mientras tanto, la arqueología bíblica nos confirma hasta hoy la existencia de estos altares ilegítimos y prácticas sincréticas. Fragmentos de cerámica, restos de templos y escritos antiguos nos susurran las mismas advertencias que los profetas clamaban en voz alta. No es una fábula, es historia viva. Israel se había entregado al pecado no solo por error, sino por decisión. Y como toda decisión, traería consecuencias. El camino hacia la destrucción ya había comenzado, pero Dios aún no había cerrado la puerta. Aunque la idolatría se institucionalizara, la redención seguía esperando al final del camino para los que eligieran volver. La tensión entre Israel y Judá no tardó en escalar de una simple diferencia religiosa a un conflicto abierto y hostil. Lo que comenzó como una división anunciada por las profecías bíblicas, pronto se convirtió en una rivalidad política que afectaba cada aspecto de la vida del pueblo. Roboam, sintiéndose traicionado, intentó recuperar el control por la fuerza, 1 Reyes 12, 21-24, pero fue advertido por el profeta Semaías que aquello no era voluntad de Dios. Sin embargo, esa pausa no significó reconciliación. Las historias bíblicas nos muestran cómo ambos reinos comenzaron a mirarse con desconfianza, levantando fortalezas en sus fronteras y usando el miedo como herramienta de poder. Las escaramuzas, las alianzas con potencias extranjeras y los constantes enfrentamientos militares revelaban que lo que estaba en juego no era solo territorio, sino identidad espiritual. Cada rey buscaba afirmar su legitimidad apelando al favor de los dioses que adoraban. En Judá se seguía adorando al Dios de Israel, aunque con altibajos. En Israel, los becerros de oro se convirtieron en símbolos nacionales. La división ya no era solo física, era una herida profunda en la fe compartida. La cultura judaica y crista, aún en sus inicios, sufría las consecuencias de una nación quebrada internamente, cuyas raíces espirituales estaban siendo erosionadas. Incluso en medio de esta hostilidad, Dios seguía enviando señales, profetas y oportunidades de reconciliación. Pero el orgullo de los reyes, sumado a la confusión espiritual del pueblo, los alejaba cada vez más del propósito original. Las promesas de Dios seguían vigentes, pero pocos querían escucharlas. La Biblia Sagrada deja claro que cuando el pueblo de Dios se divide, su fuerza se debilita y el enemigo encuentra espacio para sembrar más caos. Lo que era una tierra de milagros de Dios y revelaciones divinas, ahora se transformaba en un campo de batalla de egos, temores y falsas promesas. Aunque Judá parecía mantener una apariencia de fidelidad al Dios de sus padres, no tardó en caer también en prácticas que contradecían los mandamientos del Antiguo Testamento. Después de Roboam, muchos de sus sucesores hicieron lo malo ante los ojos del Señor, permitiendo la proliferación de altares paganos, ritos extranjeros y alianzas con naciones idólatras. Las historias bíblicas registran cómo incluso en Jerusalén,
donde estaba el templo, se levantaban imágenes de acera y se ofrecían sacrificios indebidos. Lo que comenzó como una tibieza espiritual terminó por volverse abierta rebelión contra las revelaciones divinas. Los líderes de Judá justificaban sus actos en nombre de la estabilidad política o de la cultura, pero con cada concesión, el pueblo se alejaba más del corazón de Dios. La idolatría no era una simple práctica externa, era un reflejo de un corazón dividido. A diferencia de Israel, Judá tenía la responsabilidad de custodiar el linaje del Mesías prometido, de preservar la herencia de David. Las profecías bíblicas apuntaban hacia un futuro rey eterno que vendría de Judá. Sin embargo, esa vocación fue puesta en peligro cada vez que sus reyes abandonaban la ley y las promesas de Dios. A pesar de todo, Dios no dejó a Judá sin advertencias ni llamados al arrepentimiento. En varias ocasiones, profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías se levantaron con palabras llenas de fuego y compasión, clamando por un retorno a la pureza de la fe. Las parábolas de Jesús, siglos después, reflejarían estos llamados a un pueblo que muchas veces se volvió sordo a la voz de su Creador. La Biblia Sagrada nos enseña que la misericordia de Dios es persistente, y aun cuando Judá cayó en el mismo pecado que Israel, la puerta de la salvación y redención seguía entreabierta. Tanto Israel como Judá se encontraron sumidos en una profunda crisis política y espiritual que los debilitó ante las amenazas internas y externas. La corrupción en los gobiernos, la injusticia social y la falta de fe verdadera crearon un caldo de cultivo para el declive de ambos reinos. Las profecías bíblicas se multiplicaban, anunciando juicios inevitables si no había arrepentimiento sincero. La Biblia Sagrada revela que el pueblo, aunque conocía las promesas de Dios y los milagros realizados en su historia, prefería aferrarse a sus propios deseos y caminos. El colapso de la unidad nacional no solo afectó la estabilidad política, sino que también socavó la identidad espiritual que los mantenía como pueblo elegido. La cultura judaica y crista, tan rica en tradiciones y revelaciones divinas, se veía amenazada por la constante influencia de prácticas paganas y la decadencia moral. Las narrativas bíblicas describen escenas de caos, con reyes ineficaces, sacerdotes corruptos y profetas perseguidos. Esta crisis no era solo un problema humano, era un reflejo de la ruptura del pacto sagrado entre Dios e Israel. Sin embargo, en medio de este escenario desolador, Dios no se quedó callado. Envió hombres como Elías para confrontar la idolatría y el pecado, mostrando que aún había esperanza y que la fidelidad al Dios verdadero era la única vía para la restauración. Los milagros de Jesús y las revelaciones divinas posteriores encuentran sus raíces en esta lucha constante entre la fe y la apostasía. La Biblia Sagrada nos invita a aprender de esta crisis, recordándonos que la salvación y la redención solo se alcanzan cuando el pueblo vuelve su corazón hacia Dios con humildad y sinceridad. Elías emerge como una figura imponente en medio de la oscuridad espiritual que envolvía a Israel. Su misión no era simplemente política, sino profundamente espiritual, confrontar la idolatría y restaurar la adoración verdadera al Dios vivo. En un tiempo donde los becerros de oro dominaban la escena y la profecía era ignorada, Elías desafió valientemente a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. La tensión era palpable, casi se podía sentir el choque entre el poder divino y las falsas promesas de los dioses paganos. El milagro de fuego que descendió del cielo no solo fue un espectáculo impresionante, sino una revelación clara de quién es el Dios verdadero. Esta confrontación no solo desnudó la falsedad de Baal, sino que mostró el corazón de Dios lleno de paciencia y justicia. Los personajes bíblicos involucrados, desde Elías hasta Acab y Jezabel, nos enseñan lecciones profundas sobre la obediencia, la valentía y las consecuencias de apartarse de las promesas de Dios. Este episodio resuena a lo largo del Nuevo Testamento y en la cultura cristiana como un símbolo del poder de la fe auténtica. Además, el ministerio de Elías refleja los misterios de la Biblia relacionados con la lucha entre ángeles y demonios, luz y oscuridad, revelaciones divinas y engaños. Su vida fue un llamado a la fidelidad en medio de la adversidad, un recordatorio de que aunque el pueblo se desvíe, Dios siempre envía mensajeros para guiarlo de nuevo.
La Biblia Sagrada nos invita a tomar este ejemplo como un modelo para nuestra propia vida espiritual, enfrentando las idolatrías modernas con la misma determinación y fe. La confrontación en el Monte Carmelo también es una poderosa metáfora para la vida cristiana hoy. En medio de dudas, luchas y confusión, la fe puede encender un fuego que consume toda falsedad y renueva el espíritu. Las parábolas de Jesús, con sus enseñanzas sobre la luz, el fuego y el juicio, nos hacen volver a este momento como un recordatorio eterno. Por eso, al estudiar estas historias bíblicas y las profecías bíblicas, el creyente no solo se enriquece intelectualmente, sino que también encuentra fortaleza para su caminar diario. El juicio divino no tardó en manifestarse tras años de rebelión y alejamiento de las promesas de Dios. Las profecías bíblicas anunciaban tormentas espirituales y físicas que caerían sobre Israel y Judá como un llamado severo a la reflexión y al arrepentimiento. El éxodo del pueblo de la verdadera adoración hacia la idolatría institucionalizada y la desobediencia acumulada llevaron a un tiempo de prueba, marcado por sequías, invasiones y exilios. La Biblia Sagrada nos presenta este periodo como una temporada oscura, pero también como una oportunidad para que la misericordia divina brille en medio del juicio. En medio del juicio, sin embargo, siempre existe la esperanza. Las promesas de Dios no se rompen, y aunque el castigo parezca implacable, el amor del Señor es más fuerte. Las revelaciones divinas apuntan hacia un futuro donde el arrepentimiento y la restauración son posibles. La cultura judaica y crista guarda en sus raíces la certeza de que, tras la tormenta, viene la calma, y que cada profecía, por más dura que sea, es también un anuncio de salvación y redención. Este momento es también una invitación para que los creyentes de hoy reflexionen sobre sus propias vidas. ¿Dónde están permitiendo que la idolatría o el orgullo tomen lugar? ¿Cómo responderían al llamado de Dios en tiempos de crisis? La Biblia Sagrada no solo nos cuenta el pasado, sino que nos desafía a vivir con fidelidad, a mantener viva la fe ante las pruebas y a esperar siempre la intervención divina. Así, entre juicio y esperanza, la historia de Israel y Judá se convierte en un espejo para toda la humanidad. Nos recuerda que, aunque el pecado traiga consecuencias, la gracia de Dios nunca se agota y está siempre dispuesta a restaurar al que vuelve a Él con corazón sincero. Este equilibrio entre castigo y promesa es uno de los grandes secretos de la fe que resuena desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipse. En medio de un pueblo fragmentado y una tierra sedienta de esperanza, surge la promesa de un Rey eterno, aquel cuyo reino no tendrá fin ni sombra de decadencia. Esta figura, profetizada desde los tiempos del Antiguo Testamento, es la culminación de todas las revelaciones divinas, el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Israel y a toda la humanidad. Jesús Cristo, anunciado por los profetas, no es simplemente un rey terreno, es el Mesías que trae salvación y redención, un vínculo vivo entre el cielo y la tierra que rompe con las cadenas de la división y el pecado. Las historias bíblicas que rodean esta promesa están llenas de misterio y profundidad. Desde Isaías hasta Daniel, las profecías bíblicas anuncian a este rey que gobernará con justicia, traerá paz verdadera y establecerá un reino basado en el amor y la verdad. La arqueología bíblica y los textos sagrados confirman la veracidad de estas promesas y nos invitan a mirar más allá de la historia política de Israel y Judá para descubrir un plan divino mucho mayor. Este Rey eterno no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva que sigue impactando la cultura judaica y crista hoy. El Apocalipse revela este futuro glorioso con imágenes poderosas, donde Jesús Cristo aparece como el León de Judá, el Cordero que fue inmolado y ahora reina victorioso. Su reino es el fin de toda idolatría, de toda división y de todo sufrimiento. La salvación y redención que ofrece son accesibles para todos los que aceptan su señorío. Las parábolas de Jesús nos enseñan que este reino se encuentra ya en medio de nosotros, aunque aún no se haya manifestado en su plenitud. Es una invitación a vivir con esperanza y fe, sabiendo que la historia no termina en la división, sino en la restauración completa. Esta promesa de un futuro Rey eterno transforma el dolor de la división en un mensaje de esperanza y renovación. Nos desafía a mirar más allá de las crisis y conflictos y a confiar en que Dios tiene el control absoluto.
En nuestra vida cotidiana, esta verdad nos inspira a buscar la unidad, la justicia y la paz, replicando el amor que Jesús mostró en cada milagro, en cada palabra y en cada parábola. Así, al comprender el camino de Israel y Judá, podemos también encontrar nuestro propio camino hacia la fe auténtica y la comunión con el Señor. La división de Israel y Judá no es solo historia antigua, es un espejo que nos invita a examinar nuestra propia fe y decisiones hoy. ¿En qué áreas de tu vida sientes que la división o la idolatría te están alejando de las promesas de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu camino espiritual. Y ahora, no te vayas. En la pantalla aparecerá un video que te ayudará a profundizar aún más en las profecías bíblicas y las revelaciones divinas que transforman vidas. Nos vemos ahí.